INS. Bueno, la idea es que estas charlas van a ser grabadas. Solicitamos que por favor apaguen los micrófonos porque siempre se crea interferencia y además pues el internet está muy lento. Ojalá que todos me estén escuchando. Hay un formulario de asistencia, sí, que por favor lo llenen. Ahora nos los van a dar en un link, o creo que ya nos los compartieron en un link. Ahí los pueden ver en la bandeja de mensajes. Este curso lo va a certificar el Hospital Universitario con un 80% de la participación. Bueno, este curso entonces nos está apoyando la Secretaría de Salud, el Banco de Tejidos y el Hospital Universitario. Vamos, no sé si les parece, damos unos minuticos más a que llegue un poco más de gente o empezamos. ¿Me podrían decir cómo escuchan? ¿Está bien la comunicación? Doctor, acá lo escucho perfecto. Ok. Sí, doctor, se escucha muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Demos un minutico más y arrancamos. Bueno, entonces yo creo que ya comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación. Es un placer poder contar con la compañía de ustedes en la tarde de hoy. Quisimos crear este espacio, un espacio de diálogo para transmitir unos conocimientos específicos, también como para reforzarlos, porque la verdad pues ustedes son las personas con más conocimiento, las que están allá al día a día. Entonces, y también un espacio para la retroalimentación, ¿cierto? Es para todos sabido que todos los procesos de trasplante se han detenido un poco por la cuestión del COVID-19 y entonces este es un esfuerzo para nosotros poder lograr de nuevo volver a la normalidad e incluso pues poder llegar a más trasplantes, ¿no? Que ese es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos pues para favorecer a muchas personas que se encuentran en este momento esperando en una lista de espera. Bueno, entonces el curso es de actualización en conocimientos de la gestión operativa de la donación y circular 022 del INS. Los nombres de los ponentes, entonces, el doctor Luis Hernán Sarria, el coordinador regional de trasplantes de nuestra regional número 6, una de las personas que más sabe de todo este tema, el que ha liderado durante muchos años todo este tema, entonces él va a ser el ponente el día de hoy. Tenemos a la doctora Gina Paola Quintero, que es la médica coordinadora operativa de trasplantes, el doctor Alexander Noza, médico coordinador operativo también de trasplantes, la doctora Sonia Patricia Muñoz, coordinadora de laboratorio y dirección técnica del Banco de Tejidos, y quien les habla, Gustavo Adolfo Muñoz Paz, médico coordinador operativo de trasplantes. Entonces, los temas que nosotros vamos a tener
el gusto pues de trabajar en estas 5 sesiones. Entonces va a ser la circular 022 y generalidades de la red de trasplantes por el doctor Hernán Sarria, el de muerte encefálica, que va a ser para el próximo jueves 18 de marzo, con la doctora Gina Paola Quintero, igual a las 5 de la tarde, la detección de potenciales donantes y contraindicaciones para el donante de órganos, que va a ser el jueves 25, esa va a ser dictada por mí, el mantenimiento para el potencial donante de órganos, que va a ser dictada por el doctor Alexander Noza, y la gestión de la donación de tejidos con fines ópticos, por la doctora Sonia Patricia Muñoz. Entonces, pues la estructura que hemos querido, la metodología, pues son unas charlas que van a ser cortas. Por eso nosotros les vamos a pedir puntualidad, porque las charlas van a ser aproximadamente de 20 minutos y luego unos 30 minuticos en los que vamos a debatir pues sobre la charla, vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes tengan y vamos a escuchar los aportes también pues que puedan tener. Recordarles entonces que este curso pues va a ser certificado con el 80% de la participación y que hay un link para el formulario de asistencia que ojalá lo llenen, por favor. Bueno, yo quería, antes de comenzar con el tema del doctor Sarria, compartirles esta cartica. Esta carta se le hicieron 2 personas que fueron trasplantadas, que fueron 2 niñas en el 2019. Bueno, y pues es una carta que es muy emotiva y le llena el corazón a uno, le hablan del corazón, le llena de alegría poder saber que 2 personas van a seguir viviendo pues por el esfuerzo que en conjunto pues hemos hecho todos, ¿no? Especialmente pues las gracias les reitero a todos ustedes que son el eje por el cual nosotros podemos tener pues órganos que sean viables, ¿no? Y, y bueno, entonces voy a permitirme leer esta carta. Entonces dice, Dios los bendiga. Hola, queremos darle las gracias por permitirnos seguir viviendo. Nosotras sabemos que sienten un enorme dolor en sus corazones por la pérdida de ese hermoso ángel que está en el cielo, su ser querido. Pero gracias a ustedes que tomaron la decisión de donar esos órganos, nosotras podemos seguir viviendo. Aquel día en el que nos llamaron fue el día más importante para nosotras, porque gracias a ustedes, la compatibilidad y principalmente a Dios, fue que nosotras nos ganamos la lotería de la vida. De todo corazón, les damos las gracias por permitirnos seguir con nuestros sueños y seguir en la vida. Mil gracias. Entonces, bueno, quería compartirles esto pues para empezar con toda la emotividad posible. Estos son los casos, uno de muchos casos que ustedes han logrado, que entre todos en conjunto hemos logrado, pues poder ayudar a otras personas. Entonces, muchísimas gracias y más preámbulo. Entonces damos cabida para el tema inicial, que es la circular 022, dictada por el doctor Luis Hernán Sarria. Muchas gracias, doctor Gustavo. Para recordar, mi nombre es Hernán Sarria, soy médico de apoyo a la Secretaría de Salud Departamental de Huila en la coordinación de la regional número 6 de la red de donación y trasplantes. Tenemos pues, el internet muy lento acá en la Secretaría y no puedo compartir la pantalla completa, pero yo quisiera preguntar si ven, o sea, de forma adecuada la presentación para seguir con ella. ¿Sí se ve de forma adecuada? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, pues como lo dijo el doctor Gustavo, ¿sí? Las preguntas pues las dejamos para el final y yo voy a hacer un preámbulo porque tenemos talento humano que es de mercadeo, de las IPS generadoras, tenemos talento humano que es de facturación, que fueron invitados a esta capacitación, ¿sí? Y voy a detenerme un poquito en lo que tiene que ver con la estructura y funcionamiento de la red de donación y trasplantes. Y luego
como antecedentes, ¿sí? Hablaré sobre todas las dificultades que hemos tenido como IPS generadora, como IPS trasplantadora, ¿sí? Y como coordinación regional de donación y trasplantes en lo que tiene que ver con la gestión operativa de la donación, ¿sí? Entonces, esta circular, la número 022 del 2020, el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? La emite para hacer algunas aclaraciones, pero va emitida a las EPS. La ley 1805 del 2016, ¿sí? En uno de sus artículos contempla de que el INS, ¿sí? A partir de la entrada en vigencia de dicha ley, ¿sí? Asume como máxima autoridad administrativa para la estructura y funcionamiento de la red de donación y trasplantes. Y haciendo uso de ese artículo, pues el INS emitió la circular 022 de 2020, de la cual vamos a hablar. Pero esa misma ley, ¿sí? También exige unos requisitos a las IPS generadoras. Una IPS generadora es aquella que puede generar un potencial donante, ¿sí? Para lo cual, pues obviamente necesita de una unidad de cuidados intensivos y de las especialidades de neurología y de neurocirugía, y o cualquiera de las dos, ¿sí? Que es una especialidad que se requiere para el diagnóstico de la muerte encefálica. Pero también les dice que tienen que detectar en tiempo real a los potenciales donantes, ¿sí? Y contar con recursos humanos técnicos idóneos para el diagnóstico y mantenimiento del donante. Es así como la resolución 3100 de 2019, la que tiene que ver con los estándares de habilitación, ¿sí? Exige una certificación vigente, ¿sí? De aprobación por el INS en competencias esenciales para el cuidado del donante. Y nos dice que es expedida por el Instituto Nacional de Salud. Al respecto, el INS está en mora, ¿sí? De emitir esas competencias esenciales. No obstante, pues la norma es vigente, la 3100, y nos podría estar requiriendo pues esos requisitos, valga la redundancia, de capacitación o formación en mantenimiento del potencial donante para las IPS generadoras, como les dije, aquellas que tienen UCI, ¿sí? Y tienen neurociencias, neurólogo o neurocirugía. Y nos dice que para esas IPS generadoras, ¿sí? Como estándar de habilitación, también deben tener una disponibilidad de coordinador operativo de trasplantes. Y nosotros como referentes de la coordinación regional número 6 de la red de donación y trasplantes, ¿sí? Recomendamos desde la coordinación regional, obviamente, que se reúnan, ya sean referentes de la IPS trasplantadora, que es el Hospital Moncaliano, los coordinadores operativos de trasplantes, y las IPS generadoras para ver cómo van a dar cumplimiento a la disponibilidad del coordinador operativo de trasplantes. El coordinador operativo de trasplantes pues tiene una contratación que varía mucho de IPS a IPS trasplantadora. Entonces, esta es una oportunidad para que se reúnan, ¿sí? Tanto las IPS trasplantadoras como las IPS generadoras para dar cumplimiento a ese requerimiento legal. Aprovecho la oportunidad que tengo en este momento, ¿sí? Para hablar de la red de donación y trasplantes. La red de donación y trasplantes, tal y como la conocemos ahora, fue creada en el año 2004 y fue estructurada en dos niveles de coordinación. La coordinación nacional, que está a cargo del Instituto Nacional de Salud, y las coordinaciones regionales que fueron creadas en el año 2005 mediante otro acto normativo, ¿sí? Y las normas posteriores exigen que esas coordinaciones, tanto la nacional como las coordinaciones regionales, estén funcionando 24 horas al día para garantizar la transparencia en el proceso de donación y trasplantes. Pero la red no se detiene allí. Parte de la red también hacen
el Ministerio de Salud, el INVIMA, los bancos de tejido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las IPS trasplantadoras, las IPS generadoras, como lo dije anteriormente, las fundaciones y asociaciones de trasplantados, las EPS, ¿sí? E incluso las farmacias que dispensan medicamentos a los pacientes trasplantados. Entonces, para que vean que nosotros todos somos de una u otra forma parte de la red de donación y trasplantes. Y esa red no es más que un sistema que articula a todos estos actores que acabo de mencionar para garantizar la oportunidad, palabras más, palabras menos, textualmente, no diciéndolo textualmente, no para que me entiendan, palabras más, palabras menos, es un sistema que articula a todos los actores de la red de donación y trasplante, los que ya mencioné, para garantizar la transparencia en el proceso, garantizar que los órganos y tejidos lleguen a la comunidad cumpliendo con los requisitos éticos y legales. Y las normas que se han venido emitiendo van exigiendo cada vez más a las IPS generadoras, ¿sí? Y uno de los problemas que hemos identificado desde el año 2100, cuando comenzó la gestión operativa de la donación en el Hospital Moncaliano, es la falta de reconocimiento por esa labor que se hace para detectar donantes, para reportar donantes, para mantener, ¿sí?, a los posibles y potenciales donantes, para que esos órganos sean viables para el trasplante. Esos vacíos normativos nosotros los hemos identificado, nos hemos manifestado ante el Ministerio de Salud y Protección Social, ante el INS, y año a año ellos han venido ajustando las normas, pero parece que como que no nos entendieran a las coordinaciones regionales y siempre dejan ambigüedades en la norma, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a hablar sobre la circular 022, que nos hace algunas aclaraciones y son de suma importancia, y vamos a ver por qué son de suma importancia hacer esas aclaraciones. La resolución 3100 también nos habla en el estándar de historia clínica y registros que debe haber un registro de los donantes detectados en las IPS, ¿sí? Entonces, es importante tener ese registro de los donantes detectados. ¿Para qué? Para efecto de cobro. Y nos vamos a dar cuenta que una parte que más nos duele a nosotros es esa falta de reconocimiento. Aquí nos está diciendo que debemos tener un registro como IPS general de los donantes detectados. También nos dice que tenemos que tener un registro de consulta del documento de voluntad anticipada, ¿sí? La ley 1805 establece que antes de iniciar cualquier actividad de donación, se debe consultar la base de datos del Instituto Nacional de Salud para verificar que aquella persona en vida no manifestó su oposición a la aplicación de la presunción legal de la donación. Entonces, se debe tener esa certificación de consulta, la cual se puede solicitar a través del CRUE Huila, el cual trabaja 24 horas al día. O sea, cualquier hora llaman al CRUE, mire, yo tengo este caso, la identificación del potencial donante, ¿sí?, la identificación, cédula de ciudadanía, el nombre completo y dónde está ubicado el diagnóstico, y con eso el CRUE Huila hace la solicitud al INS y se le envía esa certificación o copia de la certificación. También se deben tener registro en la historia clínica de la información sobre el proceso de donación. Cuando la donación llega a su fin con el rescate de los órganos y tejidos, o los órganos o los tejidos, siempre se deja copia del procedimiento en la historia clínica del donante, y eso pues lo saben las IPS generadoras donde se han llevado a cabo rescates. Siempre se deja una copia de ese documento. Son importantes, es importante tener en cuenta, ¿sí?, estos tres requisitos, porque estos tres registros son los que nos sirven a nosotros para cobrar las actividades de la gestión operativa de la donación por parte de las IPS generadoras. Y lastimosamente, ¿sí?, teniendo en cuenta que en agosto del 2020
el INS emitió la circular, el nuevo plan de beneficios, ¿sí?, actual, el que rige para la actualidad, llega y nos copia prácticamente lo mismo que había copiado años anteriores, desde hace unos 2 años, ¿sí? Al fin reconocieron ese tiempo que pueden cobrar las IPS generadoras por servicios que se les prestan a los potenciales donantes. Entonces, aquí en la norma hay vacíos, se generan vacíos, siguen errores, y eso es lo que pretendemos nosotros, hacer una aclaración y aclarar conceptos que en unas normas dan a entender una cosa y en otras normas dan a entender totalmente cuestiones diferentes. Entonces, en lo que no cubre, ¿sí?, en la, digámoslo así, en la estadía UCI de un paciente que ingresa a UCI, ¿sí?, son aquellos pacientes que están con diagnóstico de muerte cerebral. De una vez aquí hay un error, ¿sí? No es muerte cerebral, es muerte encefálica. Para los efectos de donación se maneja el término de muerte encefálica, que se diferencia del de muerte encefálica. No importa, se entiende como un sinónimo, digámoslo así, para efectos de facturación o para efectos de los procesos administrativos, digámoslo así, ¿sí? Y me dice luego, salvo el proceso en curso de donación de sus órganos. O sea, que si ese potencial donante está en proceso o en curso de donación de sus órganos, entonces sí cubre la estadía en UCI, ¿sí? Y nos agregó esta parte hace 2 años, que es muy importante, y se financia hasta por 24 horas. Y me dice que es la EPS del donante la responsable. O sea, aquella EPS a la cual nosotros le estamos facturando, ¿sí?, por el servicio que se le ha prestado a ese potencial donante que tiempo atrás era el paciente, ¿sí? Entonces, aquí hay términos que se prestan para una interpretación diferente por parte de las EPS, ¿sí? Me dice si me financia por 24 horas, pero no me dice desde cuándo. Entonces puede ser desde el ingreso, pero puede ocurrir que hay pacientes que ingresan a la UCI no con fines de donación, ingresan a la UCI por un trauma craneoencefálico o por un evento cerebrovascular y se deterioran a tal punto luego de 3, 4, 5, 15, 20 días y se deterioran y realizan la muerte encefálica, entran con signos de muerte encefálica, pero la EPS, la IPS generadora, no saben a qué se refieren esas 24 horas, tanto la EPS como la IPS. La EPS puede decir que puede ser desde el inicio de ingreso a la UCI. Y la IPS puede asumir que desde el momento en que presentó los signos, los primeros signos y síntomas, digámoslo así, de muerte encefálica. Los primeros signos de muerte encefálica. Entonces, esa circular a nosotros nos da claridad en ese sentido. Ahora vamos a hablar de eso. Pero la misma resolución 2481 que tiene que ver con el plan de beneficios, me dice a mí que los estudios realizados en donantes no efectivos no se financian con los recursos de la UPC. O sea, ¿qué quiere decir? Que la EPS aquí me va a glosar, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, que de una u otra forma me da a entender que si el donante no es efectivo, entonces no se reconoce a la IPS generadora, ¿sí?, los servicios prestados al potencial donantes. Entonces, en unas normas, e incluso en esta, la resolución 2481, lo que antes llamaba POS, ¿sí?, no efectivo quiere decir para una EPS que no le trasplantaron a uno de sus pacientes. ¿Por qué? Porque es a través del trasplante de ese paciente que la IPS trasplantadora le cobra los servicios prestados a la EPS en un solo paquete único. Y actualmente, casi todas las IPS generadoras han tenido donantes, y facturación y mercadeo sabe que la IPS generadora le cobra todo el paquete, digámoslo así, todos los servicios prestados a la IPS trasplantadora, y es la IPS trasplantadora que le cobra a la EPS el receptor. Pero ojo, aquí me está diciendo
la norma que es la EPS del donante y son 24 horas. El problema es que no sabemos cuáles son esas 24 horas y aquí me está diciendo que los no efectivos no se financian. ¿Listo? Entonces, esta circular nos va a aclarar esa partecita. Está lento el internet, qué pena. ¿Están viendo la nueva diapositiva? Señor. Ah, listo. Si ustedes recuerdan, una de las primeras diapositivas tenía que ver con esa idoneidad que requieren los nuevos estándares de habilitación y la ley 1805 para el mantenimiento del potencial donante, ¿sí? Pero tenemos otra norma que está vigente, que es la resolución 2640 de 2005, la cual en sus aparte nos da a entender, ¿sí?, dos aspectos importantísimos de la gestión operativa de la donación y del proceso de donación y trasplantes. Dos definiciones. Una que es la gestión operativa de la donación, y me dice palabras más, palabras menos, todo lo que tiene que ver con la búsqueda, detección, valoración de los potenciales donantes, entrevista familiar, ¿sí?, mantenimiento del potencial donante, hasta que este donante es rescatado, los órganos que hayan sido donados, los tejidos que hayan sido donados, ¿sí? Y allí termina la gestión operativa de la donación, con el rescate en la IPS generadora. Y me dice que está a cargo del coordinador operativo de trasplantes. Y es un médico que realiza actividades propias de la gestión operativa de la donación, que actualmente ellos son, digamos, financiados, son pagos por las IPS trasplantadoras. Recordemos que la 3100 me dice que las IPS generadoras, me da a entender, ¿sí?, tiene disponibilidad de médico coordinador operativo de trasplantes. Entonces es una oportunidad para que el médico coordinador operativo de trasplantes sea aprovechado tanto por las IPS generadoras y la IPS trasplantadora para que den cumplimiento a ese requerimiento normativo. La circular 022 de 2020, ¿sí?, va dirigida a las EPS, a las EAEPB. Y en su momento, la Coordinación Regional número 6 la socializó a todos los actores de nuestra regional, ¿sí?, el año pasado. Entonces, así que les pedimos el favor de revisar sus correos nuevamente y volver a leer esa circular, ¿sí?, la 022, pero de todas formas, el día de hoy les vamos a aclarar lo que contiene esa circular. Y cabe recordar, en un principio les dije que había un nivel regional y que en el año 2005 se crearon 5 regionales. La regional número 6 se creó en el año 2011 y somos la única regional que tiene un solo departamento a su cargo, el Huila. Entonces, nuestra regional es el departamento del Huila con todos sus actores, IPS generadoras, IPS trasplantadoras, que es el Hospital Moncaliano, IPS trasplantadoras de tejidos, que está Oftalmoláser, el Centro Oftalmológico Surcolombiano, está el Instituto Nacional de Medicina Legal con su sede, están las IPS generadoras, asociaciones, fundaciones de trasplantados y Bantejidos. Entonces, ningún actor, ¿sí?, ningún actor que realice extracción de componentes anatómicos lo puede hacer sin las sedes o sin las IPS generadoras. Y por eso nosotros necesitamos de la colaboración y el apoyo de las IPS generadoras, más aún ahora cuando hay la posibilidad de que esos recursos invertidos en el mantenimiento de un potencial donante no sean glosados, no se pierdan como ocurría en años anteriores. Y el INS, ¿qué nos dice con esta circular? ¿Sí? Si ustedes ven, aquí a mano izquierda comienza el proceso de la gestión operativa de la donación, ¿sí? Las IPS generadoras que son juiciosas alertan de un posible donante. Un posible donante. El posible donante es aquel
paciente que tiene un Glasgow menor de 5, igual a 5, que posiblemente puede fallecer, él puede mejorar, pero posiblemente puede fallecer y posiblemente puede hacerlo a través de la muerte encefálica. Se alerta al CRUE Huila, se alerta a la Coordinación Operativa de Trasplantes, a los dos es lo mejor que se puede hacer, y se solicita ya por parte del CRUE esa consulta al INS sobre el certificado, digamos así, sobre la voluntad en vida expresada por esa persona que está en esa condición. Como les dije, 24 horas al día. Las normas, ¿sí? Las normas actuales exigen que la coordinación nacional y la coordinación regional estén funcionando las 24 horas al día. Las coordinaciones regionales para eso están vinculadas con los CRUES y la coordinación nacional tiene un centro regulador de trasplantes que trabaja 24 horas al día y está articulado también con el Centro Nacional de Emergencias Médicas. Entonces el INS me dice que esas 24 horas, que no se sabe dónde son y de dónde van, me dicen que van desde el segundo diagnóstico de la muerte encefálica, ¿sí?, hasta la extracción de los órganos y tejidos donados. Entonces, me dice quién es. La norma me dice que es la EPS del donante. Entonces, de aquí hasta acá, todo lo que usted haga, una evaluación clínica, laboratorios que confirman la muerte encefálica, llámese un ecodoppler transcraneal, una gammagrafía, ¿sí?, un electroencefalograma, todo lo que ustedes consideren necesario, se factura a la EPS, del donante, ¿sí?, común y corriente. Entonces, ¿qué ocurría antes? Que a veces no se solicitaba una gammagrafía porque no había cómo sustentarla, ¿sí? Pero ahorita ya tenemos las herramientas normativas y tenemos esa circular que me dicen sí, se puede facturar y es la EPS del donante la responsable. Incluso aquí todavía no tenemos potencial donante. Cuando llega el segundo diagnóstico de la muerte encefálica, el primer diagnóstico de la muerte encefálica lo hace el médico tratante, el segundo diagnóstico lo hace el neurólogo o el neurocirujano. Con este segundo diagnóstico, que en realidad pues, es una segunda valoración confirmatoria de la muerte encefálica, ¿sí?, el paciente ya se considera legalmente fallecido, muerto. Y es allí donde entra el coordinador operativo de trasplantes a hacer el abordaje familiar para la entrevista familiar, para solicitar la donación en los menores de 18 años, para los casos de menores de 18 años, y entrevistar a la familia para aplicar la presunción legal de la donación y no encontrar alguna contraindicación. Incluso como contraindicación puede estar que la familia se oponga a la aplicación de la presunción legal de la donación, para formalizar, digamos así, legalizar el donante. Y de aquí, de este segundo diagnóstico, comienzan a correr las 24 horas que se facturan a la EPS del donante. Muy importante recordar algún aspecto que tiene que ver con el proceso de la muerte encefálica y que muy probablemente se lo van a recordar los médicos coordinadores operativos de trasplante en las charlas que vienen, y es lo siguiente. Una vez instaurados los signos de la muerte encefálica, que en los pacientes que están en la UCI por lo general, pues es la dilatación de las pupilas, comienzan a correr unos tiempos, ¿sí?, unos tiempos que no duran más de 72 horas, y ese posible potencial donante, como lo queramos llamar, hace parada cardíaca, y allí se pierde la posibilidad de rescatar los órganos para trasplantes, pierden la viabilidad. Son 72 horas, ¿sí? Entonces, entre más oportuno sea este diagnóstico y más se acorte este tiempo entre el primero y el segundo diagnóstico, teniendo en cuenta algunos criterios, teniendo en cuenta los medicamentos que se utilizan para la sedo, analgesia, etcétera, ¿sí?, más tiempo voy a tener, ¿sí?, para este proceso.
y mejor va a ser la viabilidad de los órganos para el trasplante. Y el beneficiado va a ser el potencial receptor que está en lista de espera. ¿Sí? O sea, ya no hay temor de que no voy a realizar estos procedimientos porque es que la EPS me va a glosar, porque si de aquí, del segundo diagnóstico, la EPS me va a decir, oiga señores, yo a ustedes, IPS generadora, no le voy a pagar los servicios prestados a un cadáver, ¿sí? Y se los va a glosar. Actualmente con la norma, y que aplicaba incluso para el año anterior, ¿sí? Me está diciendo, no señores, ustedes todavía tienen que pagar 24 horas del mantenimiento del potencial donante. Y la IPS generadora se lo va a facturar a la EPS de ese donante. Y son 24 horas. Puede ocurrir que aquí, en este lapso de tiempo corto, el segundo diagnóstico a la hora, hicieron una entrevista familiar a las 2 horas o 3 horas, hizo la entrevista familiar, los familiares dijeron sí a la donación y puede ocurrir que a las 14, 13 horas, 12 horas ya se pasó el donante al quirófano y se rescataron los órganos. Pues, ¿qué le vamos a facturar? Pues 13 horas como IPS generadoras y todo lo que se gastó ese tiempo UCI, cama UCI, alguna valoración especializada que se hizo, medicamentos, exámenes de laboratorio, lo que se haya solicitado y que sea coherente con el mantenimiento del potencial donante, y de eso vamos a ampliar. Yo voy a estar repitiendo para que nos quede bien grabado. Puede ocurrir que este tiempo desde el segundo diagnóstico de la muerte encefálica, porque es que esperaron al otro día que llegara un familiar, se extendió más de las 24 horas. Y este tiempo cama UCI después de las 24 horas, pues ¿a quién se la vamos a cobrar? ¿Sí? Entonces, si legalizaron la donación, si se obtuvo el consentimiento informado, de las 24 horas para allá, se le va a cobrar a la IPS trasplantadora de turno para rescate. ¿Cuál es la IPS trasplantadora que tenemos nosotros de órganos en la Regional 6? Pues el Hospital Moncaliano. Y el Hospital Moncaliano, ese tiempo excedente de mantenimiento se lo va a cobrar a la EPS del receptor, a la EPS del receptor. Y ella va a negociar un paquete, ellos negocian un paquete donde contemplan el mantenimiento del potencial donante. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir que donaron, o puede ocurrir que no donaron, se opusieron a la presunción de legalidad, en cualquiera de estos tiempos. Y recordemos que ¿qué nos dice la norma? Que nos da una interpretación ambigua, ¿sí? Nos dice, mientras tanto, el donante sea efectivo, o sea, que sea trasplantado para las EPS. Entonces, cuando no se logre el trasplante, cuando no se logre este trasplante, ¿sí? Digámoslo así, de una EPS, cualquiera que sea, entonces nosotros decimos, uy, pero esa plática es a perder porque no le vamos a tener a quién facturar. Entonces, el INS que nos dice, no señores, cuando el donante no es efectivo, a la derecha abajo miren la diapositiva, cuando el donante no es efectivo o el órgano no se rescató pero no se pudo trasplantar por X o Y motivo, e incluso porque algún problema se presentó en la conservación del órgano, o lo iban a trasplantar y se les cayó, se les deslizó, no sé, alguna cosa pasó, o encontraron un tumor, ¿sí?, en ese órgano y no se pudo trasplantar, entonces me dice a mí que estas 24 horas la IPS generadora se las va a facturar al MIPRES. Entonces, la herramienta que tenemos cuando el donante no es efectivo, cuando no se logró trasplantar a nadie, entonces es el MIPRES. Pero ocurre que existen IPS generadoras que están, digamos así, lejos, ubicadas lejos de la IPS de turno para trasplantes, y a veces no saben si se logró o no trasplantar. Pues para eso deben haber canales de comunicación. Se puede preguntar al CRUE Huila y el CRUE Huila le dirá sí, se pudo lograr trasplantar a una o dos personas. O sea, si mínimo se trasplantó a una persona, entonces ustedes le facturan a la EPS del donante esas 24 horas como IPS generadora, ¿sí? Ah, no se pudo trasplantar, mire, ocurrió esto, listo. Entonces le voy a facturar al MIPRES. Y eso tiene que ser rápido.
Tiene que ser rápido, no esperar 4, 5, 6, 7, 8 días para ese efecto. Entonces, ¿qué recomienda el INS? Y de pronto repetiré más adelante. Que aquí en el segundo diagnóstico, donde el paciente se nos convierte a nosotros en cadáver, ¿sí? Legalmente ya es un cadáver, se cierre la historia clínica, se abra nuevamente la historia clínica con el paciente allí mismo, con el nombre del paciente, pero el diagnóstico ya va a ser muerte encefálica. Y el objetivo de su estadía sea mantenimiento del potencial donante. Entonces, cuando usted le vayan a cobrar a la IPS, a la EPS del donante, o sea, que sea como un excedente, ¿sí? Como un día adicional que va junto a la cuenta que cuando él era un paciente. Se le pasan dos cuentas, una como paciente, ¿sí? Hasta su fallecimiento y otra como mantenimiento del potencial donante. Y así no van a tener problemas con faltas de soportes, digámoslo así, para hacer el cobro de esos servicios prestados. Esas 24 horas, como les decía yo, ¿sí? Que se cobran, todos los servicios que se presten deben ser pertinentes con el mantenimiento del potencial donante. Por eso el INS nos recuerda y nos dice, ojo, aquí se excluyen las pruebas infecciosas y el perfil inmunológico, o sea, los HLA, en caso tal de que sean procesados en la IPS generadora. ¿Cuáles son las infecciosas? Chagas, VIH, toxoplasma, ¿sí? Bueno, una cantidad de pruebas infecciosas que hepatitis B, hepatitis C, etcétera, que se le realizan al potencial donante o al ya donante, porque ya donaron, ¿sí? Pero ojo, que se llama potencial donante para cuestiones de cobro. Entonces, el ya donante, para buscar, digamos, contraindicaciones infecciosas a la donación. Y el perfil inmunológico que tiene que ver con los HLA, pruebas citotóxicas, tampoco van allí. Así sean procesadas, digámoslo así, los HLA en la IPS generadora. Por lo general, el Hospital Moncaliano los procesa en el laboratorio de inmunogenética, eso aparte, las muestras se toman, pero se trasladan a otro sitio para su procesamiento, ¿sí? Entonces no tienen nada que ver con el mantenimiento del potencial donante, sino con pruebas para descartar o no el potencial donante y para ir seleccionando al receptor más compatible, ¿sí? Repetimos, tiempo mayor de 24 horas, ¿sí? Entonces dice el INS que va a cargo de la EPS, pero en realidad lo que hace la IPS generadora es cargarle esa cuentica a la IPS trasplantadora y la IP trasplantadora se lo carga a la EPS, ¿sí? En caso de que el potencial donante no sea efectivo, la IPS trasplantadora pues le recobra ese, digamos así, ese cobro que le hace la IPS general, se le recobra al MIPRES. Entonces, la IPS generadora le factura a las IPS, ¿sí? Y estas IPS pues a la EPS, ¿sí? Y también le factura a los bancos de forma individual por el procedimiento de extracción realizado. ¿Qué quiere decir esto? Que después de tiempo determinado, el potencial donante o el donante ya logrado pasa al quirófano, ¿sí? Y allá la IPS generadora ya cobra, es lo que tiene que ver, derechos de sala de cirugía, derechos de anestesiólogo, ayudantía quirúrgica si se presentó, todos los derechos de sala de cirugía. Se los cobra a la IPS trasplantadora, ¿sí? Y al banco de tejidos. Entonces, o le cobra a la IPS trasplantadora todo el paquete y la IPS trasplantadora le dice, venga, señores bancos de tejidos, hablemos aquí, miremos a ver proporcionalmente cómo nos toca para poder nosotros pagarle a la IPS generadora de manera oportuna. Y el INS vuelve y nos dice, ¿sí? Todo esto está incluido en lo que tiene que ver con la donación. E incluso los honorarios médicos, ¿sí? Y el equipo de la IPS para el mantenimiento y gestión operativa de la donación, ¿sí? Todo eso está incluido
en esas 24 horas. Me dice gestión operativa de la donación, porque recordemos que la norma más atrás, la 3100, me dice disponibilidad de coordinador operativo de trasplantes. Entonces, si no lo tiene el coordinador operativo de trasplantes, debe entonces facturar solamente aquello que tiene que ver con la detección, alguna valoración especializada, ¿sí? El reporte del potencial donante, ¿sí? Y el INS vuelve y me repite, mi PRES para lo que no es plan de beneficios y para el donante que no fue efectivo. O sea, procedimientos que no estén en el plan de beneficios o medicamentos que no estén en el plan de beneficio en salud, o sea, los no post que llamábamos anteriormente. Todo eso se le factura al MIPRES. Traje como para su conocimiento, ¿sí? Unos indicadores que están contemplados en esa circular y me dice a mí que los responsables de esos indicadores son las EPS o la IPS. Obviamente, la EPS le van a trasladar esa responsabilidad a las IPS. Nosotros, como coordinaciones regionales, en una reunión que tuvimos con el INS, que tuvo que ver con la socialización de la circular 022, le dijimos, ojo, esos indicadores, nosotros no estamos muy de acuerdo con esos indicadores. Entonces, por favor, a estos indicadores hacer caso omiso hasta que el INS, mediante un acto, no sé, mediante documento, mediante circular, ¿sí? Nos aclare los indicadores o los modifique. Y existe la resolución 205 de 2020 que tiene que ver, ¿sí?, con el presupuesto máximo, y ese presupuesto máximo nos dice lo que nos dice la 2481 con el plan de beneficios, la búsqueda del donante, la cual se entiende como una actividad inherente a los estudios previos y obtención del órgano. O sea, me dice, sí hay recursos para esas actividades de gestión operativa de la donación que realizan las IPS generadoras. Y la resolución 2238, que actualiza los CUPS, ¿sí? Me dice que el CUPS, ¿sí?, el código CUPS, para la detección intrahospitalaria del donante de órganos y tejidos, ¿sí?, y entre paréntesis, valoración, es este, 89.0.6.03. O sea, ya tenemos las herramientas suficientes como IPS generadas para hacer el cobro de todos esos servicios prestados a los potenciales donantes, independientemente de que sean o no sean efectivos, como se entiende actualmente por la norma. Y nos recuerda el INS, ¿sí?, ya eso fue en una charla que tuvimos, que son los mismos CUPS para facturar el mantenimiento del donante, que son los mismos CUMS para los medicamentos y todo esto. Y como les dije, ¿sí?, se cobra otro día adicional, como otro día adicional, ¿sí?, ya sea que se trate o no de un donante efectivo. Entonces, otro día adicional, abrimos historia nuevamente y le colocamos el diagnóstico muerte encefálica y el objetivo es mantenimiento del potencial donante, ¿sí? Entonces, si el donante es efectivo, se pudo trasplantar a alguien de alguna EPS, se le cobra la IPS del donante, y si no es efectivo, se le cobra a MIPRES, ¿sí? Entonces, igualmente como cuando no estaba de muerte encefálica, y el INS, ¿quién nos dijo que era? El médico tratante. El médico tratante es el que hace esta gestión del MIPRES, ¿sí? Cuando es mayor de 24 horas, yo ya lo he dicho 2, 3 veces, ¿sí?, esa plática no se pierde, se le cobra la IPS trasplantadora, y la IPS trasplantadora, si el donante es efectivo, se pudo trasplantar a un paciente de una EPS cualquiera, le cobra a esa EPS. Si el donante no es efectivo, la IPS trasplantadora también lo cobra o hace el recobro de esa plática invertida que le pagó la IPS generadora a través del MIPRES. Y lo que recomienda el INS. El INS, que nos dijo a nosotros los coordinadores regionales, a las coordinaciones regionales, ¿qué les dijo? Nosotros como coordinación nacional no tenemos el alcance para establecer tarifas
¿sí? No tenemos alcance para establecer criterios de contratación. Eso se debe hacer entre las EAPBPS y las IPS generadoras, y las EAPBPS y las IPS trasplantadoras, porque las IPS trasplantadoras también son IPS generadoras, ¿sí? Las IPS trasplantadoras de órganos, hablo yo. Entonces, se debe hacer a través de un contrato o una carta de intención, porque lo que se ha visto es que no hay contrato, no hay carta de intención, no hay acuerdos, ¿sí? Entre las IPS generadoras y las EPS. E incluso se ha visto que no los hay entre las IPS, o sea, de una manera formal, entre las IPS trasplantadoras y digámoslo así, y las EPS para cuando se trata de estos casos de los donantes no efectivos. Entonces, el INS pues hace esa invitación, ¿sí? A que nos pongamos las pilas y que comencemos a establecer esos, digamos así, esos acuerdos, cartas de intención, contratos. ¿Qué recomendamos? ¿Qué recomendamos por parte de la coordinación regional, sí, número 6? Que se reúnan. Coordinadores operativos de trasplante. Los coordinadores operativos de trasplante conocen bien el proceso, ¿sí? Saben qué es lo que les toca facturar. Referentes de las áreas de mercadeo, referentes de las áreas de facturación, ¿sí? Y los coordinadores de las IPS trasplantadoras y, por qué no, también de referentes de bancos de tejidos. Nosotros tenemos un banco de tejidos, como lo dije anteriormente, Bantejido, ¿sí? Entonces, es muy importante que se pongan de acuerdo para ver cómo van a poner los términos con las EPS, que no ocurra que una IPS generadora le factura unos precios a la EPS X y otra IPS generadora le factura con otros costos a la misma EPS. Entonces, es aquí donde debemos articularnos, ¿sí? Debemos articularnos como actores importantes de la red de donación y trasplante regional nuestra, ¿sí? Para lograr, digámoslo así, satisfacer la necesidad de los pacientes que están en lista de espera. El año pasado fallecieron 8 pacientes en lista de espera, ¿sí? Máximo fallecían 2 pacientes en lista de espera, 1 o 2 cada año. El año pasado 8, no hubo trasplantes el año pasado, ¿sí? Entonces, miren que una de las causas de salida de protocolo Glasgow menor de 5, que son las alertas que reportan los coordinadores operativos de trasplantes, ¿sí? Históricamente, desde que comenzó la actividad en el Hospital Moncaliano, ¿sí? Más del 40%, pero generalmente entre el 60 y el 80% de todas las alertas salen de protocolo. ¿Qué quiere decir eso? No llegan al diagnóstico de muerte encefálica formal, así tengan los signos de muerte encefálica. ¿Sí? 2 causas principales. Una, ¿sí? El miedo, el temor a que le glosen las cuentas, ¿sí? Porque es que, o sea, no se justifica tanto esfuerzo para que no me pague más aún, incluso perder recursos, ¿sí? Tiempo UCI, bueno, dicho lo que es cama UCI, tiempo especialista, tiempo auxiliar, tiempo de enfermera, terapia respiratoria, ¿sí? Todo eso, test de apnea, ¿sí? Todo lo que se gasta, todo lo que se invierte para lograr un donante, participando como un actor de la red, para que después me glosen todo eso. Entonces, ese es uno de los principales objetivos, las principales causas, y que ha sido manifestado por referentes de las unidades de cuidados intensivos en todo este tiempo que llevamos con la Coordinación Regional de Donación y Trasplantes. Es algo que lo hemos conocido los coordinadores operativos de trasplantes desde que iniciamos con el programa de trasplantes acá en el Huila, ¿sí? Y la otra causa, que es así, se les va a esclarecer el médico coordinador operativo que tenga a cargo la charla, son los cambios hidroelectrolíticos que se presentan
y que son de esperar en la persona que ha fallecido y que está con signos de muerte encefálica, y la principal es la hipernatremia, que es de esperar hipernatremia, hipocalemia, hipovolemia, con la diabetes insípida, que es, quizás digo yo, el primer síntoma, ¿sí? Que aparece en la persona que está falleciendo. ¿Sí? Luego en la dilatación de las pupilas, etcétera, hasta que ya el paciente deja de respirar. Entonces pues esta es la importancia que tiene esta circular, la 022, que nos hace esas aclaraciones y nos está diciendo, ojo, vean, señores IPS generadoras, ustedes pueden cobrar, y nos da a nosotros las herramientas para cobrar esos servicios prestados, y a la vez eso los incentiva, ¿sí? Y a la vez eso nos ayuda a generar más potenciales donantes, a generar más donantes elegibles, y a pesar de que tenemos una negativa familiar relativamente alta, pero de todas formas vamos a generar más donantes y le vamos a solucionar el problema a los pacientes que están en lista de espera. Pues esta era la información que les quería compartir, y quedamos prestos pues a las inquietudes que tengan las personas que están participando en esta reunión. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor, le escuchamos, mi doctor Sarria. Muy bien. Sí. ¿Fui claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor, claro. Listo. Sí, la idea es esa, la idea es que tengamos claros de que no tenemos barreras administrativas ni financieras para apoyar el proceso de la gestión operativa de la donación. Bueno, esperamos en este momento, si hay alguna pregunta por parte del público, pues entonces la trataremos de responder. Y si ya todo está claro, entonces ya, por eso era importante entonces para esta charla citar también a todo el personal de facturación y también al de mercadeo, ¿no? Claro, Cuando la claro. familia, ¿Sí? ¿La pregunta la escucho? cuando generalmente un donante, o bueno, la persona ya autorizaba la EPS, pues la donación de sus órganos, también se puede glosar, pues ese, o bueno, pueden haber pues problemas en el proceso, bueno, cumpliendo las horas, ¿no? Terminadas también. O sea, la circular que nos dice que no hay problemas, ¿sí? No hay problemas. O sea, en primer lugar, la donación la autoriza o la legaliza, ¿sí? El coordinador operativo de trasplantes. El coordinador operativo de trasplantes puede estar vinculado a la IPS generadora, o puede prestar servicios a la IPS generadora por disponibilidad, o si no lo hay, va a ser el coordinador operativo de la IPS trasplantadora que se desplaza a responder esa alerta allá. Y él es el que legaliza la donación. Y la donación se legaliza ante él, no ante la EPS. ¿Listo? Y pasadas esas 24 horas, como lo dije yo, sí, ojo, sí, yo tengo 24 horas después del diagnóstico de muerte encefálica, pero en esas 24 horas, ¿sí? Lo ideal es que ya se haya realizado la entrevista familiar. Entonces llega el coordinador operativo de trasplante, vamos a hablar por ejemplo el doctor Gustavo, llega el doctor Muñoz allá, hace la entrevista familiar a las 16 horas y los familiares le dicen sí. Y el mantenimiento del potencial donante duró 32 horas, póngale. Esas 8 horas excedentes, la IPS generadora se las factura a la IPS trasplantadora, y la IPS trasplantadora se las factura en un paquete a la EPS del paciente que trasplante con ese órgano que ha rescatado, ¿sí? Ahora, la IPS trasplantadora
La única que tenemos es el Hospital Moncaliano, ¿sí? Entonces, la IPS generadora no va a tener cómo perder esos recursos. Pero puede ocurrir que el Hospital Moncaliano rescató los órganos. Al rescatarlos se dio cuenta de que había un tumor, ¿sí? Y pasaron 32 horas. Entonces, ¿qué hace la IPS generadora? Vuelve y le factura, que también estuvo en el quirófano, pues derechos de sala de cirugía. Todo eso se lo factura a la IPS trasplantadora, que es el Hospital Moncaliano. Como el Hospital Moncaliano no puede facturarle a una EPS porque no trasplantó a nadie, entonces llega y hace ese recobro, esa facturación al MIPRES. Es lo que nos dio a entender el INS, ¿sí? Cuando nos socializó la circular. O sea, la idea es que todos los esfuerzos que se hacen por los actores más importantes, digámoslo así, de la red de donación y trasplantes, pues no se pierdan, ¿sí? Y que sirva de incentivo y que se reconozca esa valiosa labor que hacen las IPS generadoras y las IPS trasplantadoras a través de sus coordinadores operativos de trasplantes. Esa es la idea. Entonces, no hay cómo glosar, ¿sí? Pero, ojo, que ese cobro tiene que estar bien soportado, ¿sí? Tiene que estar bien soportado. Por eso traje a colación la diapositiva, donde me dice a mí que deben tener registros, deben tener un certificado de consulta, ¿sí? Y el certificado de consulta, como les dije, si ustedes no lo tienen, no saben cómo es, pues llaman al CRUE. El CRUE les consigue ese certificado y se los reenvía vía correo electrónico o vía WhatsApp de lo más rápido posible. Que haya una persona encargada, sí. ¿Quién? Pues el enfermero jefe, el médico de turno de la UCI, ¿sí? O de la unidad de urgencias, bueno, etcétera. El encargado, que sea un cargo, mejor dicho, el que esté haciendo esa diligencia de solicitar los certificados de consulta a la base de datos del INS. ¿Muy claro? Sí, señor. Mi doctor, ¿qué nos dice la resolución 022 en los pacientes de parada cardíaca para rescate de tejidos? Lo mismo, porque es que mira que, qué pena, lo mismo, porque, ojo, nosotros tenemos el concepto como red de donación y trasplantes de potencial donante. Entonces, el potencial donante es aquel que se le diagnosticaron ya o sea, formalmente se le diagnosticó la muerte encefálica, o sea, las dos valoraciones de muerte encefálica. El decreto 2493 en uno de sus artículos dice que las IPS, ¿sí?, generadoras reportarán los potenciales donantes so pena de sanciones, artículo 23. ¿Sí? Entonces, el potencial donante es el que falleció. Está en muerte encefálica, ¿sí?, falleció por criterio neurológico, o está en parada cardíaca, y es donde se debe alertar, ¿sí? Se alerta al CRUE, el CRUE se comunica con el banco de tejidos. Si tienen también los teléfonos de contacto del banco de tejidos, pues también se comunican con el banco de tejidos. ¿Qué hace el banco de tejidos y qué hace el CRUE? Previa a cualquier acción de donación, se debe solicitar el certificado de consulta a la base de datos del INS. Se solicita ese certificado. Entonces llega la IPS general, mire, por favor, mándeme a mí también ese certificado o copia de certificado, y le sirve de soporte de que sí se hizo esa consulta, ¿sí? Y se alerta al banco de tejidos. Ahora, el banco de tejidos, recuerden que yo les hablé en un principio del coordinador operativo de trasplantes. Entonces, la gestión operativa de la donación en las IPS, ahí dice, en esa diapositiva, ustedes van a tener esas memorias, ¿sí? El coordinador operativo es el responsable de la gestión operativa de la donación en las IPS generadoras. Y ya en lo que tiene que ver con las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal, ¿sí? Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, perdón, es el banco de tejidos, y lo puede hacer a través de un técnico, ya no un coordinador operativo de trasplantes, sino a través de un técnico. Entonces, como les decía, el potencial donante es la persona que acaba de fallecer. Muy importante, cuando están en parada cardíaca, ¿sí? Tenemos un caso de una parada cardíaca y la persona es joven y creemos
y consideramos que es un potencial donante, llamar lo más pronto posible, reportar lo más pronto posible, porque el momento de la parada cardíaca hay máximo 8 horas, a veces dependiendo del clima, hasta 12, las condiciones del fallecimiento, hasta 12 horas para extraer tejidos. Entonces, ese proceso debe ser mucho más rápido cuando es la parada cardíaca. Listo, mi doctor. Nos preguntan acá, la persona indicada a diagnosticar la muerte encefálica, ¿solo la puede realizar el neurocirujano o en conjunto con el médico intensivista? Bueno, Listo. entonces, no, Entonces, pues sí, 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 si siga, quiere doctor. responde usted, doctor Gustavo, con mucho gusto. Sí, entonces pues tienen que haber dos diagnósticos, ¿cierto? Es un diagnóstico en conjunto. Habitualmente el primer diagnóstico nos lo da el intensivista y luego tiene que haber un diagnóstico dado por una persona especialista en neurociencias, entonces que puede ser el neurocirujano o en las IPS que haya el neurólogo, también nos la puede dar el neurólogo. Claro, exactamente. ¿Y qué nos dice a nosotros la norma, la 1805, que también nos da para interpretaciones ambiguas, digamos así, y otras normas? Dice el médico tratante. O sea, el médico tratante puede ser un médico general que está en urgencias, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que los médicos generales también conozcan, ¿sí?, sobre los criterios de la muerte encefálica para ellos diagnosticar. Y no les deba dar miedo, susto, temor, ¿sí?, de diagnosticar, hacer el primer diagnóstico de la muerte encefálica, porque pues todos nos podemos equivocar, ¿sí? Y el segundo diagnóstico, la segunda valoración, que es la del neurólogo, neurocirujano, es la que va a certificar que el paciente falleció por criterio neurológico. Entonces, entre más nos demoremos por temor en hacer esa primera valoración de muerte encefálica, y recordemos que son 72 horas desde que dilató pupilas, no desde que a mí como médico hice el diagnóstico, el primer diagnóstico, no, desde que dilató pupilas, y a veces pasan 6, 8 horas esperando que pasen los efectos de los medicamentos que se le han retirado, ¿sí?, los neurodepresores. Entonces, mire cuánto tiempo va corriendo en que se le va perdiendo la viabilidad a los órganos que son viables para trasplantes, que al final pueden ya ser no viables para trasplantes, ¿sí? O la calidad de ese órgano puede ser menor allá al momento del trasplante en el receptor que es más compatible. Listo, mi doctor. No veo más preguntas por el momento. A ver, no veo más preguntas aquí. Diligenciar, no. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Bueno, es súper importantísimo pues para aclarar todos estos temas y que nos facilite. Estos son herramientas que nos van a facilitar entonces los diagnósticos de muerte encefálica, que es uno pues de los problemas que tenemos ahora, el diagnóstico oportuno, pues para Sí, muchas gracias por la invitación, doctor Muñoz. Sí, y vuelvo y repito, o sea, ya no hay barreras administrativas, ¿sí?, para cobrar lo que se debe cobrar ese servicio que prestan los potenciales donantes. Muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por terminada entonces la charla. Muchísimas gracias a todos. No olviden registrarse en el link de la asistencia.